Buenas tardes, somos del Instituto Tecnológico de Mexicali. Plan- Somos el equipo 3 que está conformado por Montijo Moreno y Mojica Bobadilla. Vamos a hablar sobre lo que son los compuestos químicos, orgánicos e inorgánicos. ¿Qué son los compuestos orgánicos? Compuestos orgánicos o molécula orgánica es un compuesto químico que contiene carbono formando enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. En muchos casos contienen oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, boro, halógenos y otros elementos menos frecuentes en estado natural. Ok, se puede definir como compuesto orgánico a la materia o el tipo de forma que tuvo vida y que ahora se convirtió en otro compuesto, o sea, el orgánico. Pues aquí es con lo que estamos viendo a continuación en las imágenes, como están viendo los vegetales, las carnes, la tierra, sobre todo las plantas, donde pues es la que cuando tú lo siembras, pues ya vas generando un compuesto donde pues es orgánico y ya está hecho de hidrógeno, donde lo va a hacer, donde contiene el oxígeno y ya puede brindar a los demás un elemento que pueda ser de su estado natural. Ajá, simplemente un compuesto orgánico es algo que tuvo vida, algo Así que, es. algo que tuvo vida y se transformó en otra cosa y ahora normalmente se puede definir como compuesto orgánico a las plantas, vegetales y, como lo miramos aquí en la imagen, a los tipos de carne. Uh-huh. Y ahora vamos con qué son los compuestos inorgánicos. Se denomina compuesto químico inorgánico a aquellos compuestos que están conformados por distintos elementos, pero en los que se componen principal no siempre es el carbono, siendo el agua más abundante. En los compuestos inorgánicos se podría decir que participan casi la totalidad de elementos conocidos. Entonces, pues como aquí estamos viendo, el compuesto inorgánico vendría siendo donde están formados por distintos elementos, donde se conforman en la principal, lo que vendría siendo el carbono o el agua, donde es más abundante. Y ya, pues se podría decir que es donde participan en casi la totalidad de los elementos conocidos, como lo que es el agua, eh, como vendría siendo las pastillas, o vendría siendo ya otro tipo de carbono o fibra, o la fibra. Entonces, esto es la que no se puede diluir entre el agua y no se puede generar alguna mezcla. Un ejemplo claro y conciso de los compuestos inorgánicos sería el cloruro de sodio, que es simplemente la sal común que usamos para comer o para sazonar la comida, supongamos. El óxido de calcio y el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se puede decir como el humo que despiden los carros por el escape. Ese se le llama comúnmente dióxido de carbono. Diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Elemento que suelen configurar cada tipo de compuesto. Una de las diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos más marcadas y a la vez más fáciles de comprender es el tipo de elemento que conforma parte de ellos. Tipo de Ok, enlace, tipo de enlace principal. Por norma general se considera que todo o casi todos los compuestos orgánicos se forman mediante la unión de átomos a través de enlaces covalentes. En los compuestos inorgánicos, por contra, prevalecer enlaces iónicos o enlaces metálicos. la complejidad. Si bien es posible que los compuestos inorgánicos forjen estructuras complejas, por lo general suelen mantener una organización simple. Sin embargo, los compuestos tienen una complejidad variable. La solubilidad. Disolver un compuesto orgánico suele ser muy complicado a menos que se disponga de un disolvente específico, como por ejemplo el alcohol, debido a sus enlaces covalentes. Sin embargo, la mayor parte de compuestos inorgánicos, al prevalecer en ellos el enlace de tipo iónicos, son fácilmente solubles. La conducción eléctrica. Por norma general, los compuestos orgánicos tienden a no ser conductores de la electricidad y ser aislantes de esta.
mientras que los componentes inorgánicos, especialmente los metales, si lo hacen con gran facilidad, con gran facilidad. Entonces aquí vendría siendo como los que vienen introduciendo su logotipo en las empresas o fábricas, donde ya van haciendo su planta de eléctrica, donde van a tener sus componentes inorgánicos en los que van a trabajar. Y en la solubilidad vendría siendo como los compuestos orgánicos, donde donde es un poco más complicado, y luego donde se dispone de algunos disolventes que son concretos y específicos, como aquí lo habíamos dicho, lo que son como el alcohol, y luego lo que ya es la complejidad, donde los compuestos inorgánicos es donde forman sus estructuras complejas. Entonces aquí es donde hace una organización simple, donde hace una complejidad variable. Así es. Y no sé si lo notaste en el video que miramos anteriormente en la clase de química, en una de las tareas, en el que hicimos el mapa conceptual. En ese video decía que los, los compuestos orgánicos e inorgánicos, el orgánico se disolvía mayormente o con más facilidad en agua. Así es. Y más bien el inorgánico no se podía disolver más que en algunas sustancias. La verdad no recuerdo los nombres, pero nomás son muy pocas. Uh-huh. Para dar unas definiciones como tal, los enlaces covalentes son dos átomos no metálicos, comparten uno o más electrones, es decir, se unen a través de sus electrones en el último orbital, el cual depende del número atómico en cuestión en la estructura de Lewis. Esos enlaces pueden representarse por una pequeña línea entre átomos. Ok, continuamos. Tipos de enlace de compuestos químicos orgánicos e inorgánicos. Compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos son sustancias químicas que contienen carbono formando enlaces covalentes carbono y hidrógeno. En muchos casos contienen oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, boro, halógenos y otros elementos menos frecuentes en estado natural. Los compuestos inorgánicos. Los enlaces que conforman los compuestos inorgánicos suelen ser iónicos o covalentes. Ejemplos de compuestos inorgánicos. Cada molécula de cloruro de sodio está compuesta por un átomo de sodio y otro de cloro. Cada molécula de agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Conductividad de compuestos orgánicos. Esos compuestos no poseen conductividad eléctrica, debido a que los enlaces entre sus moléculas son covalentes. Las soluciones de los compuestos orgánicos. Compuestos de carbono no se oxidan, impidiendo la conductividad eléctrica. Los compuestos orgánicos generalmente son combustibles. Un ejemplo de esto sería también lo que miramos en el video para hacer el mapa. Cuando ok. Pues simplemente los compuestos orgánicos no conducen electricidad. La conductividad de compuestos inorgánicos. La parte más importante de los compuestos inorgánicos se forman por baja conductividad en estado sólido y una importante solubilidad en medio acuoso. Entonces, pues esto es más como lo que vendría siendo los gases de los autos, los que vienen soltando, y ya pues donde genera una conductividad. Ok, solubilidad de compuestos orgánicos. Los aldehídos y cetonas son solubles en los disolventes orgánicos usuales. Los derivados de ácidos carboxílicos son solubles en disolventes como heteros, cloroalcanos e hidrocarburos aromáticos, al igual que los alcoholes y los éteres. Los compuestos carbonílicos con menos de 4 carbonos son solubles en agua. Solubilidad de compuesto inorgánico. Los ácidos inorgánicos no solubles al agua, los ácidos orgánicos de bajo de peso molecular también son solubles. Los compuestos inorgánicos comunes son los elementos del grupo 1 y del ion amonio. Son solubles. Los nitratos, acetatos, cloratos,
y percloratos. Son solubles. Ok, punto de ebullición y punto de fusión y ebullición. En los compuestos orgánicos covalentes se distinguen de los compuestos inorgánicos en que tienen puntos de ebullición y ebullición más bajos. Gran parte de los compuestos orgánicos tienen los puntos de fusión e ebullición por debajo de los 30 grados centígrados, aunque existen excepciones. Los inorgánicos tienen puntos de fusión y ebullición más bajos. Entre estas temperaturas se pueden fijar arbitrariamente una línea de unos 300 centígrados para distinguir la mayoría de los compuestos covalentes de los iónicos. Compuestos en la vida cotidiana. Los compuestos orgánicos son moléculas de ADN, azúcares como la glucosa o el almidón, lípidos como los ácidos grasos, proteínas, aceite, alcohol y petróleo. Los inorgánicos. Algunos compuestos inorgánicos en la vida cotidiana son el agua, la sal, la cal y el amoníaco, el dióxido de carbono y el bicarbonato de sodio. Los compuestos orgánicos son la materia de estudios de la química inorgánica. Importancia de los compuestos en la industria. Los compuestos orgánicos. Los productos orgánicos tienen unos usos diversos, desde un perfume utilizado para aumentar el atractivo de una persona, un explosivo para efectuar voladuras y construir túneles, una fibra para confeccionar tejidos más resistentes o inarrugables, un plástico que proporciona superficies no adhesivas. Los productos orgánicos tienen usos diversos, como es el perfume, utilizando para aumentar el atractivo de una persona, o también aquí vendría siendo lo que son las molduras y la fibra para confeccionar. Por nuestra parte sería todo y muchas gracias.